Hoy en esta hora vamos a tener el estudio de la palabra de Dios, de la Biblia. Vamos a hablar del gran conflicto cósmico, del gran conflicto. Es un tema muy interesante y que lo enseña la palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que nos dice Dios en esta hora y que podamos discernir, podamos comprender este mensaje tan crucial y tan importante. Estamos aquí, como les digo, desde el Ministerio del Camión. Así que vamos a tener una palabra de oración. Vamos a ir hasta el trono de la gracia para así alcanzar socorro, alcanzar misericordia, sabiduría, para que Dios nos ayude a discernir, a entender su palabra, a entender la Biblia. Señor, en esta hora que vamos a tener este estudio, ayúdanos a comprenderlo, ayúdanos a entenderlo, a que podamos estar concentrados, podamos estar atentos a lo que tú nos vas a decir por medio de tu palabra, que podamos entender, Señor, este tema tan importante acerca del gran conflicto cósmico que está llevando a cabo aquí en esta tierra. Que, Señor, podamos poner toda la atención posible para que podamos entender lo que tú nos quieres decir en esta hora. Que, Señor, tú bendigas a todas las personas que escuchen esos temas, esos mensajes, que ellos también puedan entender, puedan obtener esta luz que tú nos das por medio de tu palabra. Señor, perdona nuestras faltas, nuestros pecados, y ayúdanos a estar atentos a lo que tú nos vas a decir. En el nombre precioso de Jesús. Amén. El gran conflicto. La humanidad entera se encuentra envuelta en un conflicto de proporciones extraordinarias entre Cristo y Satanás en torno al carácter de Dios, su ley y su soberanía sobre el universo. Este conflicto se originó en el cielo, cuando un ser creado, dotado del libre albedrío, se exaltó a sí mismo y se convirtió en Satanás, el adversario de Dios, e instigó a rebelarse a una porción de los ángeles, a rebelarse en contra de su Creador, a rebelarse en contra de Dios. Este ser introdujo el espíritu de rebelión en este mundo, indujo a pecar a Adán y a Eva. Por eso vamos a ir a la palabra de Dios para que podamos ver qué es en realidad el gran conflicto. Libro de Apocalipsis, capítulo 12 y versículo 4 al 9. Dice esto: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer, o sea, la iglesia, que también se le conoce, dice: la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 años, la profecía de los 1260 años. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón,
¿Quién es el dragón? La serpiente antigua, Satanás. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice de esta gran batalla que hubo en el cielo, cuando peleaban Miguel y sus ángeles contra el dragón, contra el diablo y sus ángeles. Y vamos a ver también de este gran conflicto en el libro de Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14. Se dice esto: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Así como nos lo dijo Apocalipsis, que fue lanzado del cielo. Dice: cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Satanás, Lucifer, quiso ser como Dios, quería ser adorado como Dios, quería tener su trono. Por eso dice: levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Ahí donde se encuentran el testimonio, donde se encuentran los 10 mandamientos, las tablas de la ley de Dios en el cielo, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré. Ese era su deseo. Y seré semejante al Altísimo. Quería ser semejante a Dios. Quería ser semejante a nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial. Y también el libro de Ezequiel capítulo 28, versículo 12 al 18. Versículo 12 al 18. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección. O sea, aquí está, según hablando de Tiro, pero el que está hablando realmente es de Lucifer, de Satanás. Dice: tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ahí estuvo Lucifer. Satanás: de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro. De toda esa clase de piedras fue creado Satanás, Lucifer. Carbuncleo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí lo puso Dios cuando Dios lo creó. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, hasta que se encontró orgullo, hasta que quiso ser semejante al Altísimo, quiso tener su trono, quiso ser como Dios. Perfecto eras en todos tus caminos. ¿Te imaginas? Fue creado perfecto. Desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Pecó contra Dios, pecó contra su santa ley. Por lo que yo te eché del monte de Dios. Por eso dice que Miguel y sus ángeles peleaban contra el dragón y sus ángeles. Dice: por lo cual yo te eché del monte de Dios. El mismo Señor Jesucristo lo echó del monte de Dios. Y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura.
Así también llega a ser el ser humano. Se llega a rebelar tanto contra Dios que siente que no tiene necesidad de Dios. Cree en su hermosura. Cree en las cosas que hace. Dice, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Satanás fue echado a la tierra, no se encontró ya lugar para él en el cielo, porque pecó contra Dios, se encontró maldad en él, fue echado del cielo y vino para engañar a Eva. Y luego Eva engañó también a Adán, le dio de comer a su esposo. Vamos a ir para ver esta cita bíblica que nos habla de esto de lo que estamos hablando. Libro de Génesis, capítulo 3, vamos a leer del versículo 1 al 6. Pero la serpiente dice, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios se había hecho, la cual dijo a la mujer, dijo a Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Estaba haciendo a Dios mentiroso, que no era verdad lo que Dios decía. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no es cierto lo que Dios ha dicho, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Aquí está lo mismo que Satanás quiso ser en el cielo. Quiso ser Dios y hoy todavía quiere ser Dios. En el jardín del Edén le enseñó a Eva que ella podía ser Dios, puede ser como Dios. Y hoy mucha gente enseña también eso. La misma doctrina, el mismo mensaje de Satanás, de la serpiente antigua, del dragón. Dice, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Le hizo caso más a Satanás por medio de la serpiente. Y vio que la mujer, y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Creyó más lo que le dijo la serpiente, lo que le dijo Satanás. Dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría que le estaba diciendo Satanás. Y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Por qué hiciste eso, Eva? ¿Por qué hiciste eso, Adán? Y empezó aquí en la tierra el gran conflicto. El pecado produjo su resultado, la distorsión de la imagen de Dios en la humanidad, el trastorno del mundo creado y posteriormente su completa devastación en ocasión del diluvio. Nosotros sabemos qué sucedió en el diluvio. ¿Por qué vino un diluvio? ¿Por qué Dios destruyó el mundo de ese entonces por medio de agua, de un diluvio? Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 1 para leer del versículo 19 en adelante. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, o sea, poder de Dios y deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Es lo que se está haciendo hoy en día, honrando y dando culto a las criaturas, hablando de los adoradores de imágenes, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, está hablando de las lesbianas, por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, los homosexuales, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, mujeres con mujeres, hombres con hombres, que lo estamos viendo hoy en día, cometiendo hechos vergonzosos. Es una vergüenza. Hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por eso uno se pregunta cuando escucha, cuando mira lo que hacen, que cómo es posible que estén hombres con hombres casándose y mujeres con mujeres casándose y teniendo intimidades, hombres con hombres, mujeres con mujeres, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Por eso se inventa toda clase de mal hoy en día. En el 2024 estamos viendo todo esto y muchas cosas más. Desobedientes a los padres. ¿Cuánto hijo no es desobediente a los padres? Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Te imaginas? Dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Aquí mismo en el libro de Romanos, vamos a ir al capítulo 5. Capítulo 5 para leer versículo 12 al 21. Como les digo, estamos estudiando acerca del conflicto cósmico. Capítulo 5 de Romanos, versículo 12 al 21. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo,
pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Quién es el que debe venir? Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios para la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinaron en vida por uno solo, Jesucristo. Amén. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Qué linda y qué preciosa es la palabra de Dios, y especialmente acerca de la gracia que nos da Dios por medio del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8. Aquí mismo en el libro de Romanos, vamos a ir al capítulo 8 para leer versículo 19 al 22. Dice, capítulo 8 de Romanos, para leer el versículo 19 al 22. Y dice así: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. El gran conflicto que tenemos nosotros aquí en esta tierra es entre Cristo y Satanás. Y vemos que también entre el pueblo de Dios y el pueblo que no es de Dios. Este mundo se convirtió en el campo de batalla del conflicto universal, a cuyo término el Dios de amor y de misericordia quedará finalmente vindicado. Libro de Génesis. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 6, por favor. Libro de Génesis, capítulo 6, para leer versículo 3. Dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, hablando, o sea, del diluvio, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Versículos 5 al 9. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Así estaba el mundo en el tiempo de los antediluvianos, en el tiempo para venir el diluvio. Y se arrepintió, versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado,
desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Qué palabras? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Quién halló gracia ante los ojos de Dios? Noé. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Que se dijera eso de cada uno de nosotros. Dice, Dios dijo que varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Que nosotros podamos caminar con Dios. Que seamos justos. Que seamos temerosos de Dios, obedientes. Vamos a leer Génesis capítulo 7, del versículo 1 al 2. Dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿A quién vio Dios como justo? A Noé. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. 7 parejas, macho y su hembra de todo animal limpio, iba a meter al arca, metió al arca. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. ¿Se imagina? Y solamente una pareja, el macho y su hembra, de los animales que no eran limpios, que eran impuros. ¿Y por qué razón hoy se comen el puerco? Se comen los camarones, los animales impuros, los animales que no son limpios. Cuando aquí está bien claro lo que Dios quería, tú, mi hermano cristiano. Dios le dijo a Noé que preservara 7 parejas de los animales que se pueden comer. Y solamente una pareja, el macho y su hembra, de los animales que no se comen. Como decir, un puerco y una puerca. ¿Te imaginas? Esto lo dice aquí la palabra de Dios. Aquí mismo, libro de Génesis. Aquí mismo, libro de Génesis, capítulo 8, versículo 1 al 3, dice, y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Un Dios que nosotros tenemos y confiamos y tenemos fe, un Dios misericordioso. Dios no se olvidó de Noé. Dios regresó a Noé. Ahora versículo 14 al 11, aquí mismo el capítulo 8 de Génesis, del 14 al 20. Versículo del 14 al 20. Aquí mismo el capítulo 8 de Génesis. Dice, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca, y edificó Noé un altar a Jehová. Vamos a ver qué clase de animales ofreció en este altar en sacrificio a Dios Noé, si fueron animales impuros, que no se pueden comer, o animales que sí se deben de comer. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, eran animales limpios que sí se podían comer, eso es lo que se le ofrece a Jehová, y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Hace poco estaba en TikTok un pastor predicando
¿Quién es el que nos dice que no comamos puerco? Nosotros los cristianos estamos bajo la gracia y debemos y podemos comer puerco. Y aquí la palabra de Dios es pero muy clara. Vemos qué es lo que le agrada a Jehová. Como en aquella ocasión que se le presentó el lienzo al apóstol Pedro. Cuando Pedro tenía hambre, se le presentaron toda clase de animales impuros que no se debían de comer, que le dijo, mata y come, Pedro. Y Pedro dijo, no, Señor, yo nunca he comido nada impuro. ¿Y qué quiere decir? Que nunca había comido ni el Señor Jesucristo, ni los discípulos, ni Pedro, ni Pablo, ni nadie. Y esto era después de la muerte del Señor Jesucristo. Nuestro Dios se estaba refiriendo a los gentiles, se estaba refiriendo a los seres humanos, que nunca llamara común o mal a otras personas, sino que a todos los tomara igual como hijos de Dios, pertenecientes al reino de los cielos, al reino de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 6, dice esto: por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Cómo pereció el mundo de entonces? El mundo del tiempo de los antediluvianos, por agua, por un diluvio. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Así es como lo dice aquí la palabra de Dios, por medio de un diluvio. Primera de Corintios capítulo 4 y versículo 9. Dice esto: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres, hablando del gran conflicto. Este conflicto que se lleva a cabo entre Cristo y Satanás, ante los ángeles y los hombres. Dice, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, el gran conflicto que se está llevando a cabo. Dice, a los ángeles y a los hombres, la lucha que se está llevando a cabo aquí en esta tierra. Libro de Hebreos capítulo 1. Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 14. Dice el versículo 14: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Así que el gran conflicto se lleva a cabo aquí en esta tierra. Como te dije, empezó desde el cielo, llegó al jardín del Edén y hoy se está llevando a cabo también entre nosotros en el 2024. Así que nosotros debemos de tomar atención, estar atentos a lo que se está llevando a cabo, de que oremos para que no caigamos en tentación, para no ser derrotados. Confiemos plenamente en la sangre del Señor Jesucristo y en su persona, que Él nos va a proteger. Para ayudar a su pueblo en este conflicto, Cristo envía al Espíritu Santo y a los ángeles leales para que lo guíen, para que guíen a su pueblo, para que guíen al cristiano, lo protejan y lo sustenten en el camino de la salvación. Que Dios te bendiga y que la honra y la gloria sea para el Señor Jesucristo. Adiós.